Las pensiones a adultos mayores son, ese es del 23, son una bomba de tiempo que López está dejando a los siguientes gobiernos sin un mecanismo sostenible de financiamiento. Bueno, si fuera consecuente, pues no iría por su pensión, ¿verdad? Pero en las redes ayer salió, ahí está, inscribiéndose a la pensión de adulto mayor. Pues ¿cómo? Pues lo primero es la consecuencia, ¿no? Entonces… Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de 05 Noticias. La periodista Nancy Flores de Contralínea llega en la mañanera y le hace una pregunta a la presidenta de México: ¿qué va a pasar con el Poder Judicial, el INAI, que no entregan cuentas claras? Porque muchas de las veces ellos viajan a otros países, pero nunca dicen cuánto gastaron, pero sabemos que ellos gastan muchísimo dinero, pero no hay rendición de cuentas. Eso es lo que dice ella, porque Contralínea, ellos investigan muchísimo, es por eso están bien enterados de lo que sucede con el Poder Judicial, con el INAI. Así es que vamos a escuchar a Nancy Flores qué es lo que le pregunta a la presidenta de México. Así es que tenemos que estar bien enterados y gracias a estas periodistas estamos bien enterados de lo que sucede en nuestro país, que es México. Así es que vamos con la información. Los ministros y ministras de la Corte pues también son servidores públicos y quisiera preguntarles sobre esto, toda vez que ya estamos superando la etapa donde estaban en contra de la reforma constitucional en materia judicial, ya que se dieron cuenta que pues no tienen los votos necesarios para echarla abajo, lo cual era una ilegalidad y además una inconstitucionalidad. En ese sentido, preguntarle, presidenta, si los mexicanos y las mexicanas podremos tener acceso a la información que se ha generado en la Unidad de Inteligencia Financiera y también en el Servicio de Administración Tributaria, que son organismos que se dedican pues a revisar, entre otras cosas, cómo va también la evolución patrimonial de los servidores públicos. Esto se lo pregunto pues justamente porque están obligados a la rendición de cuentas y muchos de ellos tienen casos, pues como se sabe, también magistrados y jueces, de expedientes que guardan en sus cajones, eso ya es muy público, y también casos donde liberan a presuntos delincuentes de cuello blanco y también delincuentes del crimen organizado, algunos generadores de violencia, como lo que recién acaba de pasar con el contador, este personaje ligado al narcotráfico, particularmente al cártel del Golfo. Entonces, preguntarle si esta información… contra extradiciones también. Además, entonces preguntarle sobre esto, toda vez que estos asuntos, pues al final la vida pública tiene que ser cada vez más pública y además, a pesar de que están obligados a presentar su declaración patrimonial, pues esta no incluye información que realmente le permita al pueblo saber si hay actos de corrupción ligados a estos ministros, a estos jueces, a estos magistrados. Pues habría que ver qué partes de información personal, que todos tenemos derecho a privacidad en ciertos temas, y qué parte pues debe ser pública, ¿no? Entonces lo revisamos. Creo que ayer aprobaron también sus haberes de retiro los ministros y ministras, ahí para que hagan su investigación. También en otro tema, presidenta, ayer se confirmó ya en la Cámara de Diputados esta extinción de 7 organismos autónomos. Esto ya pasó en esta Cámara de Diputados y nosotros en la revista Contralínea hemos continuado con esta investigación en torno al INAI. Hay una auditoría interna que hizo el órgano interno de control de este Instituto Nacional de Transparencia sobre los viajes al extranjero y también viajes nacionales que hacen no solo comisionados, sino también algunos funcionarios de alto nivel. Entre otras cosas, esta auditoría interna 02-2024 que revisa la cuenta
cuenta pública 2023 en los viajes revela, por ejemplo, que en viajes al extranjero hay muchos de estos que no se demuestra que se compraron boletos de avión, o sea, no se puede ir al extranjero, o sea, a estos viajes a Europa sobre todo, sin boletos de avión, por ejemplo. No hay otras irregularidades, otros hallazgos, como por ejemplo que se gastan más dinero de lo que estaba presupuestado, y también otros casos donde se incluye que no devuelven el recurso cuando gastaron menos dinero. Entre los hallazgos nos llama la atención uno muy particular que tiene que ver con un viaje que hizo la entonces presidenta de este instituto, Blanca Lilia Ibarra, porque fue al paraíso fiscal de Bermudas con otros 7 acompañantes, todos ellos funcionarios de alto nivel de este instituto, supuestamente a una reunión pues de transparencia, pero ¿qué transparencia existe en paraísos fiscales, ¿no? Este caso particular, donde además son los viajes más caros. La mayoría de ellos gastaron entre 90,000 y 100,000 pesos cada uno de estos funcionarios, es decir, se gastaron más de $500,000 solo en asistir a este paraíso fiscal, que además es una isla en el Caribe mexicano, que es un lugar pues evidentemente también turístico. Entonces preguntarle por esta posición que tiene sobre todo los grupos opositores de seguir indicando que está en riesgo la democracia porque ya no hay contrapesos, porque si desaparece el INAI entonces también desaparece el periodismo de investigación, cosa que los periodistas investigadores sabemos que evidentemente no todas las investigaciones parten de solicitudes de información y que desde el punto de vista metodológico la mayoría de las investigaciones periodísticas no dependen de solicitudes de información sino de fuente confidencial. Entonces preguntarle, Presidenta, sobre esta posición de los opositores cuando está evidentemente todo documentado de la corrupción en este Instituto de Transparencia. Hay mucha falsedad. Hipocresía. Y simulación también. Y simulación. Mire, por lo que preguntaron hace un rato. Ahí les va Cuadri. A ver, ponle el tuit de Cuadri primero. ¿Este de cuándo es? 21 de octubre del 24. En México, 21 de octubre. O sea, apenas. En México las pensiones a adultos mayores son insostenibles, especialmente las pensiones no contributivas. Por el envejecimiento de la población, una proporción menor entre trabajadores formales y adultos mayores, informalidad, baja recaudación fiscal y una mayor esperanza de vida. En los próximos años reventará fiscalmente. Pues si fuera consecuente. ¿Sigue? Las pensiones a adultos mayores son, ese es del 23, son una bomba de tiempo que López está dejando a los siguientes gobiernos sin un mecanismo sostenible de financiamiento. Bueno, si fuera consecuente, pues no iría por su pensión, ¿verdad? Pero en las redes ayer salió, ahí está, inscribiéndose a la pensión de adulto mayor. Pues ¿cómo? Pues lo primero es la consecuencia, ¿no? Entonces es lo mismo acá. La defensa del INAI no tiene que ver con la transparencia. Es por estar en contra de lo que se está planteando. Porque, a ver, los propios consejeros o la presidenta pues lo primero es actuar con rectitud y transparencia, si eres representante de la transparencia. Entonces, pues es lo mismo, mucha simulación y muy poca congruencia. Presidenta, y en un último tema, preguntarle sobre este cambio de gobierno en Estados Unidos. Bueno, México ha colaborado con este país, no solo por la vecindad que tenemos, en temas que le interesan mucho a esa nación, ¿no? Como el tema migratorio, también la lucha contra el fentanilo por la crisis de los opioides que padecen sobre todo sus jóvenes, que le cuesta la vida a más de 100,000 jóvenes cada año. También se ha colaborado, por ejemplo, en la extradición
extradición de delincuentes o presuntos delincuentes que solicita Estados Unidos, el caso particular de narcotraficantes que se acaban enviando a ese país. Y sin embargo permanece un desdén hacia nuestro país. Estados Unidos no solo es el tema del Mayo Zambada, que usted tuvo pues esta oportunidad de planteárselo directamente a Joe Biden, que si no estaba enterado, a pesar de que esto ha sido muy público durante todos estos meses, desde el 25 de julio que ocurrió este secuestro del narcotraficante en territorio mexicano y que es probable que se hubiera violado la soberanía nacional, pues no ha entregado esta información. A todas luces están ocultando algo. Pero no solo es este tema, también sigue el gobierno estadounidense financiando a organizaciones de la sociedad civil que son en realidad organizaciones de carácter político, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Sabemos que el expresidente López Obrador pues envió estas notas diplomáticas en 2 ocasiones, en 2021 y en 2024, y el gobierno de Estados Unidos hizo caso omiso, como en el caso del Mayo Zambada. Entonces, preguntarle, Presidenta, ¿hasta cuándo se va a seguir tolerando que en el discurso digan que somos amigos, digan que somos socios, que estamos en un piso de igualdad y en los hechos pues sigan digamos conduciéndose de esta forma, e incluso quizá en el caso del Mayo Zambada violando nuestra soberanía, lo cual pues es muy grave? Gracias, Presidenta. Nosotros siempre vamos y es nuestro papel y es lo que tenemos que hacer, a defender a nuestro país, nuestra soberanía, nuestra independencia, y vamos a colaborar. Ayer estaba viendo el discurso del presidente López Obrador cuando fue a la Casa Blanca con Trump, cuando se firma el tratado. Y en ese discurso, revísenlo, habla o reconoce al presidente Trump por el respeto que ha tenido a México. Entonces, ¿qué planteamos nosotros con Estados Unidos? Por supuesto, colaboración, no solo porque somos socios comerciales, sino porque tenemos una frontera común. Hay temas que evidentemente nos corresponden a ambos tener colaboración, desde temas de seguridad hasta temas de entrada de armas de Estados Unidos hacia México, o el tema del fentanilo, donde colaboramos porque además es una crisis que está viviendo Estados Unidos. Lo que planteamos siempre es que no haya subordinación, que haya colaboración, que haya coordinación y diálogo de alto nivel. Entonces eso es lo que cualquier presidente de México, presidenta, que represente al país con dignidad, reconociendo nuestra soberanía, pues es lo que tiene que pedir, una colaboración, una coordinación permanente en todos los temas. Hay mucha relación, por ejemplo, el secretario de Hacienda con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, hay comunicación. Igual recientemente, por ejemplo, hay mucha comunicación del secretario de Agricultura por temas del gusano barrenador que puede llegar de otros países, y entonces hay una comunicación permanente y muchos otros temas en donde hay colaboración, comunicación, información, porque evidentemente tiene que haberla. Lo que planteamos siempre es que haya respeto y que nosotros pues no podemos subordinarnos, sino al revés, colaborar. Y nos corresponde informar y tener todo eso para presentarlo al presidente Trump en su momento, de cómo se beneficia Estados Unidos de esta relación, de cómo México se beneficia, y también al primer ministro de Canadá, cómo este vínculo comercial de nuestras economías nos beneficia a los 3 países. Y en el caso del financiamiento a grupos opositores como Mexicanos contra la Corrupción. Ahí vamos a seguir insistiendo que no debe ser, no tiene por qué ser. Gracias, presidente. Gracias por mirar nuestros videos, gracias por visitar a este bonito canal de 05 Noticias. Así es que nos vemos en un siguiente video con noticias, información
de lo que está sucediendo en nuestro país, que es México.